Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacata, pacataya, tukiti. Hola familia y bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Soto y hay que hablar de WrestleMania. Así es, porque habrá quedado en el pasado, pero el contragolpe viene y viene con fuerza. Backlash. Así es, en WrestleMania toda superestrella buscaba lucirse y hay repercusiones de eso y las superestrellas siguen buscando la gloria. ¿Quiénes llegarán? Me pregunto si, por ejemplo, Damian Priest, quien atacó salvajemente a un ganador de Grammy, ganador de premio Grammy, Bad Bunny. Y como que no le fue muy bien a manos de Damian Priest porque Bad Bunny decía, mira papi, ¿qué pasó? Metiéndose con Dominic Mysterio, lo bloquea porque Dominic lo ataca. Y Bad Bunny dice, bueno, yo tengo una de mi propia inspiración. Pero a esto, Damian Priest dijo, no, con mi muchachito no. Aunque Bad Bunny también es un muchachito. Vamos, son panas, son amigos. Pero Damian Priest toma al conejito, lo saca de la barrera de protección cuando el conejito malo simplemente estaba como audiencia, como público, observando. Él no estaba aquí para un combate y mucho menos estaba aquí para es que no. Ay, levantarlo y lanzarlo de esa manera, 500 pies bajo tierra, por favor, básicamente, cómo destruyó la mesa de comentarios en inglés Damian Priest con Bad Bunny. Y claro, esta semana en Raw, Rey Mysterio tenía que hablar de este incidente y un poco más con su hijo Dominic Mysterio. As a matter of fact, De hecho, Dom, I spoke to Bunny last night, yo hablé con Bunny anoche and he said y él dijo he'll be back. que él regresará. You and the rest of the judgment Tú Day y el resto del día are del gonna juicio regret van a putting your hands on arrepentirse him. de ponerle las manos encima a él. Ahora sí, conejito, salta. Pero que no es superestrella. Más palabras vacías de un padre bueno para nada. En lugar de preocuparte por Bad Bunny, deberías preocuparte por lo que el día del juicio te va a hacer a ti. Oh, You know what, son? ¿sabes qué, hijo? Cut the crap. Deja la You talk a porquería. big Tú game hablas about what the mucho judgment day is sobre lo gonna que el do día to del me. juicio me va a hacer. When are you gonna man up ¿Cuándo te vas y a amarrarte poner los- hombrecito y te vas a amarrar and take care of things y te encargas on de las your cosas own? por tu cuenta, tú solo? You know what, son? ¿Sabes qué, hijo? I know you don't believe me, Yo but sé I que tú didn't no me wanna fight crees, you pero yo no at quería pelear contra WrestleMania. ti en But WrestleMania. you definitely seem Pero like a definitivamente lost tú cause. pareces como una causa perdida. So, Así que, why don't you step in the ¿por qué ring? no entras al ring? Me gusta por dónde va esto, claro que sí. Have a WrestleMania rematch Tenemos una revancha de WrestleMania right here, aquí mismo. aquí en Seattle. Pero un momentito, él no quería batallar contra el hijo, no quería pegarle, ahora lo está invitando para pegarle más. ¿En qué Bueno, quedamos, el hijo Rey? sigue queja tras queja tras queja. Párala ahí. Esta gente me No. tiene cuadriculado. Pero mira, mi Dominic no me deja ni opinar. Pero mira, ¿qué? ¿Enfrentarme a mi propio padre? Yo no, pero sé quién lo va a hacer. ¿Cómo? El odio de Dominic por su padre tiene más raíces y está más profundo que una muela cordal. ¿Sabes? Esto no va a parar nunca. Culpa del Rey. Culpa del Rey. Bueno. Oye, con las 14 grapas en la cabeza, este hombre. Mira, Realmente del otro mundo, no sé de cuál. Pero de viene este no es. de un descenso al infierno. ¿Y será que esta es su manera de ascender aquí en Monday Night Raw? La verdad es que como familia, como la familia que somos, es una pena ver a parte de la familia pelearse de esta manera frente al universo WWE entero en escenarios así de grandes. Pero vamos,
Dominic Mysterio parece que no está dispuesto a dejar esto en el pasado y mucho menos el día del juicio completo. Siguen metiéndose con Rey Mysterio. Y esto pasa a peores cuando Dominic Mysterio se rehúsa a enfrentarse a su padre después que lo ha retado por tanto tiempo. Pero bueno, Finn Balor da un paso al frente para enfrentarse al maestro del 619. ¡Ay! El maestro del Q de grasa. Así que vamos directamente al ringside para ver la acción de cerquita. Por favor. Como cuando me pones un plato de pasta a mí en la cara. No quiero y me la zampo toda. Pero ¿y dónde está Bad Bunny cuando uno lo necesita? ¡Conejito, ya sabrás dónde está. ¡Hombre! Ya sabrás dónde está. Mira, papi, lo voy a llamar. ¡Lo bloqueó! ¡Le dio tremendo impacto en el rostro al hijo! ¡Le pegó al hijo en la cara! ¡Oh! Sale volando Príncipe Finn Balor. Rey Mysterio viene por más. Busca impulso y... Impacto para ambos. Fue como un topetazo al cuadrado. ¿Cómo sabía Rey que Dominic lo iba a golpear? ¿Cómo lo sabía? Uno, búsquenle más que necesita más. Dos, tiene que haber visto el brillo de la cadena desde lejos. Y este no es el día ni ninguno va a ser el día. Señor árbitro, cuente. Nos está contando el universo las veces que le revientan el rostro contra la mesa. Están fuera del ring. Este combate debió terminarse ya. No. Claro, Cuidado. no en la cabeza. ¡Oh! Bueno, amigos, tarde o temprano se hizo justicia. Así lo ve Dominic Mysterio. Ojo, yo no me estoy metiendo en ese puesto. Así lo ve Dominic Mysterio. Y después de ese cadenazo al padre, es el momento de que el hermano es lo que tú querías ver en WrestleMania. El hermano de Dom. A Dominic hacer algo así de asqueroso. Es todo. 1, 2 y 3. Rey. Lo siento, pero te vencieron. Y lo siento, Rey. Y tú lo sabes. Here is your winner, Finn Aquí está el ganador, la cadena de perdón, Finn Balor. Puerto Rico. Prepárate para 2 noches masivas. Por primera vez en la historia, el viernes 5 de mayo, Friday Night SmackDown emanará en vivo desde San Juan. Luego, el sábado 6 de mayo, el altamente esperado regreso de Bad Bunny, cuando sea el anfitrión de WWE Backlash. Bad Bunny returns to host Backlash. Las entradas para los eventos individuales ya están disponibles. Ay, familia, esta novela entre Kevin Owens, Sami Zayn, el linaje, sigue causando estragos semana tras semana, complicándose cada vez más y se complicó tal vez aún más que nunca para Kevin Owens cuando en el pasado SmackDown fue encontrado tirado y desconchuflado con un carrito de montar cargas encima de su pierna izquierda y rodilla. Sami Zayn fue corriendo a tratar de salvarlo. ¿Y quién sería el culpable? Tal vez un Solo Sikoa que gritaba improperios a Kevin Owens tendido, pero bueno, una mitad de los campeones indiscutibles en pareja de WWE, Kevin Owens, tenía cita, un combate mano a mano frente a Solo Sikoa y antes era entrevistado. ¿Qué tendría que decir Kevin Owens? Kevin Owens, KO, siento interrumpirte, hombre. ¿Qué tal? Well, Lo hiciste igual. tonight you are set to go Bueno, esta one-on-one with noche the estás por enforcer of the enfrentarte mano a mano bloodline and Solo contra el Sikoa. ejecutor Now, del linaje you Solo have faced Sikoa y Solo sabemos que te has one-on-one enfrentado a before. Solo mano a mano Last antes, Friday pero night on SmackDown, el viernes it seemed pasado as en if you've been SmackDown placed on the parece shelf como, after such bueno, que ibas a quedar vicious engavetado después de un ataque tan Yo sé brutal. lo que vas a decir. Me vas a preguntarme si es una decisión sabia y para pelear contra Solo. Tú me conoces por mucho tiempo, ¿no es así, Byron? ¿Tú me has conocido como una persona sabia? No, yo no lo soy. Yo soy listo. Sí, tengo lectura de la calle, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien con lo que tengo. Pero yo me dejo guiar por las emociones. Dejo que las emociones se apoderen de mí todo el tiempo. Y esta noche, mi corazón me dice que tengo que sacarle la ñangara a Solo Sikoa por lo que me hizo el viernes por la noche. ¿Sabes? Sami Zayn no está aquí. Riddle no está aquí, así que no hay nadie para hacer eso sino yo. Así que quizás no debería competir esta noche. Porque no estoy 100%, ni siquiera cerca, ellos lo saben. Desearía esconderlo, pero no. Él me lo hizo. Todo lo que me importa esta noche es tener venganza por eso. Así que sí, quizás no sea la decisión más sabia, pero está bien. Porque yo soy Kevin Owens. ¿Y sabes lo que yo hago? Hazme un favor, yo me voy a dar la vuelta y tú me puedes leer la parte de atrás de la camiseta.
Solo sigue luchando. Así es, lo hiciste muy bien. La voz y todo, increíble. Muchas gracias. Yo me voy a ir. Good luck to you. Buena suerte para ti. ¡La patada! Otra del oficial competidor de KO. Expulsó samoano para reventarlo. 1, 2 y 3. Y sea como sea, fueron los 3 haciendo esto. Aquí está los ganadores. El ganador, Solo Sikoa. Debieron estar los 3 juntos. Importante zafarse del camino. Te lo dije. Claro. Te lo dije. Y sin ayuda alguna. No. Ya basta, hombre. Ya basta. Bueno, amigos, ustedes me dirán por qué KO decidió hacerlo. Mira. ¡Llegaron! Este avión llegó tarde, pero en el momento oportuno. Dios, pero corran, muchachos, corran. Y ellos no lo saben. Muchachos, llegaron los Igual refuerzos. el daño está hecho. Vamos, la pierna de KO ha sufrido inmencionablemente. Santa María bendita. Ya saben que está aquí Sami. Pero serán los Riddle, ya lo están viendo. Sami y el Pro. Y esto se fue. Ustedes saben para dónde. Esto es callejero, amigos. ¿Tú sabes qué? Esto va a tener que terminarse de una manera más salomónica. ¡Está solo! Los dos, qué cobardes. Sin embargo, se abre camino la patada de Sami conecta. También la rodilla del Riddle. Y los dos los sacan del ring y se quedan ellos con la casa. Entra Jay, recibe, mira como pena de boxeo. La rodilla también lo conecta, viene con el impulso Sami. No. Explode al esquinero. ¡Qué horror! Ese avión tenía que llegar. ¿Y qué manera de dar la vuelta? Madrugado. Lo detiene. No. ¡Oh, Dios mío! Paralizado Jimmy Uso. Para sellar con broche de oro. Monday Night Raw. No puedo ni creerlo. La patada de nuevo llega solo. ¿Cómo es posible que lo salven? Mira. Solo va a dar la cara. Va a dar la cara solo. Solo va a dar la cara solo. La cabeza y lo que hicieron fue darle a él. Esto tiene que terminar de forma salomónica. Adam Pearce toma cartas en el asunto. Olvídate de la lotería por un momento y resuelve este tuerto, hombre. Me preocupa Kevin Owens. ¿Por qué te preocupa? Esto fue horrible para él. Estuvo dando No puedo golpes. ni creer que pueda siquiera caminar. Se está paralizado un uso. ¿Ese tiene con qué? Kevin Owens. Ay, amigos. No tenemos idea de para dónde va esto, pero espero que, repito, se resuelva de forma salomónica. Esto tiene que terminar por el bien del jefe tribal y por el bien del linaje. Y Matt Riddle ha regresado montado en sus rueditas para seguir las cosas donde las había dejado, con el linaje, porque a él no se le ha olvidado lo que el linaje le hizo a su mejor amigo Randy Orton. Así que está más que feliz de unirse a KO y a Sami Zayn en su plan de desmantelar la isla de la relevancia. Y tendrá la oportunidad de hacerlo mano a mano frente al ejecutor del linaje, Solo Sikoa, en el próximo Raw. Después de que WrestleMania fue a Hollywood, las repercusiones comienzan con la colaboración más caliente del año. Se va a sentir bien ser malo. Bad Bunny returns to host Backlash. Únete al ganador del Grammy, la mega estrella y las superestrellas de WWE en la isla de la aventura. Vida por donde mires. Vida en cada sonido. Vida boricua. Backlash en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Hoy está resultando muy diferente para mí de lo que esperaba. Cody Rhodes va a hacerlo.
No, un momento. Solo. No. Con un buzón samoano. ¡Oh, Dios! ¡Así no! Yo reconozco esto. Has ganado muchos combates por muy poco, pero fuiste el vencedor. Anoche yo te vencí. Así que todo se reduce a una sola palabra. Revancha. No, no, no y no. No quieres hacer la revancha. Anoche esencialmente luché contra los dos de todos modos. ¿Por qué? Por lo menos no tenemos un combate por equipos. Él está listo, tú estás listo. Hagámoslo aquí. Hagámoslo ahora. ¿Podría, por un momento, mi jefe tribal? Cualquiera que acepte hacer equipo contigo esta noche nunca tendrá otro combate por el título contra Roman Reigns mientras Roman Reigns sea el campeón. La bestia encarnada. Esa estipulación no se aplica a Brock Lesnar. Brock Lesnar ya tiene prohibido retar a Reigns. Lesnar unirá sus fuerzas a las de la pesadilla americana. Más tarde en Raw esa misma noche. El evento central por equipos más grande en la historia de Monday Night Raw. No sé si alguien hubiera pensado en Lesnar jamás para estar al lado de Rhodes. Esto es irreal. ¿Qué demonios? Roman Reigns no tiene idea de qué es lo que está pasando. ¡Soy tu peor pesadilla! El universo WWE entero todavía está temblando luego de ese abrupto, inesperado, brutal ataque de Brock Lesnar a Cody Rhodes. ¿Por qué habrá sido? Pero bueno, la pesadilla americana como que se ha cansado de estos jueguitos y tiene mucho que decir. Así que vamos a escuchar lo que tendría que decir Cody Rhodes luego de haber sido atacado de esa manera tan asquerosa. Yo voy a ser tan honesto como posiblemente pueda hacerlo. Si la pregunta es lanzada hacia mí, ¿tienes miedo de Brock Lesnar? Sí. Sí. Sí, yo estaría loco si no le temiese a Brock Lesnar. Pero todavía quiero enfrentarme a Brock Lesnar. Aún así, yo estoy tan aterrado de Brock Lesnar por lo que me pasó la semana pasada que cuando él parpadea, yo voy a golpear. Cuando él respire, yo voy a patear. Cuando él se dé una derribadita, aunque sea un poquito, yo me voy a lanzar. Me voy a dar cuenta de que no voy a dejar ninguna piedra sin voltear, porque cada vez que Brock Lesnar mire otra vez, no va a haber a otra cosa que no sea una víctima, porque él no va a ver a alguien excepto a un depredador, porque él va a ser víctima por primera vez. ¡Mi víctima! Presa y no depredador.
¿En qué se lo quieren convertir? Así que él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando le da la gana, donde le da la gana. Pero yo sé que Brock Lesnar no está aquí en Seattle. Así que Brock Lesnar, ¿qué dices? Cara a cara, ojo a ojo, mano a mano, por primera vez en la historia, la pesadilla americana Cody Rhodes contra ti en WrestleMania Backlash. ¡Wow! Responde al llamado que... La bestia ha regresado y después del ataque brutal a la pesadilla americana, Cody quiere enfrentarse cara a cara, mano a mano, en el medio del ring a la bestia en Backlash. Pero Cody Rhodes estará pensando realmente con sus emociones, se estará metiendo con un poco más de lo que puede, buscando de esta manera a la bestia. Bueno, igual tendremos que esperar a ver qué dice Brock acerca de este reto esta próxima semana en Raw. México. Este verano, haz frente al calor. Salta a lo más profundo y empápate de toda la acción cuando WWE Super Show regrese a México para 2 noches espectaculares. No te pierdas la oportunidad de ver a tus superestrellas favoritas como Cody Rhodes, Seth Freaking Rollins y muchos más. No te lo pierdas. La atención fue llevada atrás rápidamente porque vimos que alguien estaba en el piso. Vimos que era Lita y las retadoras número 1 estaban las dos al lado de ella. Algo le pasó a Lita. Y había gritos extremos de Raquel Rodríguez, Liv Morgan pidiendo ayuda para Lita. Pero, mira, apenas podía caminar. Traigan un doctor, por favor, que alguien traiga un doctor. No sabemos, llegamos aquí, no sabemos exactamente lo que pasó, la vimos en el piso ya. Ella estaba ahí cuando llegamos. Familia, la división femenina en parejas está como con todo al revés, luego de un misterioso ataque a Lita. Fue encontrada tras bastidores, desconchunflada. ¿Y quién lo hizo? Bueno, primero digamos que las primeras en llegar a la escena fueron Liv Morgan y Raquel Rodríguez, retadoras número 1, cosa que no luce muy bien, sobre todo aunque ellas decían que no tuvieron nada que ver. Cuando el hombre Becky Lynch llega, las ve, dice como que 2 más 2 son 4. Ahora, tendríamos combate titular, tenían que defender los títulos y Lita está indispuesta, así que, bueno, gracias a Adam Pearce y a Trish Stratus, bueno, Trish da un paso al frente para hacer equipo con el hombre para ayudarle a defender los títulos en pareja. Así que, ¿qué pasaría en este combatazo con los títulos en juego? Va a buscar el Oblivion. ¡La tiene! ¡Oblivion! No lo revierte. Cambió de parecer, pero la tenías lista. ¡No, no! ¡El maltrato! ¡Dios mío, la tenía lista! 1 y 2. Y Raquel dice que no. Y Raquel dice que no. Esta noche no hay maltrato que valga. O al menos no hay conteo después de él. Esta noche no dormimos. Cuidado, que en buena posición. Buena patada para quitarse a Raquel de encima. Entra. Hay relevo. Trish Stratus es la legal, señor árbitro. No lo olvide. ¡Oh! Se le lanza a Raquel para que no puede pedir la cuenta de 3. Trish Stratus en el centro del ring. Prepara patada. La giratoria no llega. La navajita. 1 y 2 y 3. Tenemos nuevas campeonas en pareja. Nuevas campeonas en pareja. En WWE, Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Aquí están las ganadoras y nuevas campeonas en pareja de WWE. Raquel Rodríguez. No le va a gustar ni un poquitito a Lita. Pero igual una demostración de respeto y frustración, claro está en Trish Stratus, pero es lo que es. Bueno, Trish tiene que estar muy inconforme con lo sucedido. Sí, mira, por lo menos qué bonito, se da un abrazo, pero sí, esto tendrán que desmenuzarlo por mucho rato, ¿eh? Aunque Becky quiera... No. O
sea que a lo mejor cierto sabio tenía un poco de razón con pensar mal. No puedo ni creerlo. Ella siempre fue una gran pañuquera. ¡Qué patada directamente al rostro! ¿Qué? ¿Cómo? Lanzaron una curva, yo no me la esperaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Y qué estará pasando por la mente de Becky Lynch traicionada de esta manera? Pero si Becky, Lita, Trish hicieron un equipo pero genial. Estaban trabajando coherentemente las tres juntas y luego ser traicionada de esta manera el hombre, y para colmo cuando más significa porque pierde los títulos. Ahora los títulos en pareja femeninos de WWE le pertenecen a Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Y más que buenas noticias, familia, no se lo pueden perder en este próximo SmackDown. El rey del estilo fuerte, Shinsuke Nakamura, regresa a la marca azul. Familia, nuestras superestrellas están buscando oro y el lugar para ir a buscarlo es Backlash. Así es, después de tantos años, WWE regresa a San Juan, Puerto Rico. Ahí va con mucho pacata y atuquiti que no te puedes perder. Y recuerda que te pondremos al día aquí en el camino allí y mucho más. Soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos aquí en WWE en español.